para continuar en este tema que es la resolución de conflictos? Muy bien, pero primero, señor presentador, ¿qué nos tienes para hoy? Hola, profe Juan. Hola, niños Torres. El día de hoy nos enfocaremos en definir objetivos para actuar y en generar alternativas para solucionar el conflicto. ¿Está usted listo, señor Dólar? El día de hoy nos enfocaremos en generar alternativas para solucionar un conflicto. ¡Excelente! Pues vámonos entonces. Generación de alternativas. Trae para ustedes la máxima casa de estudios, Jaime Torres Bonet. Presenta el profe Juan. ¡Comenzamos! El día de hoy nos enfocaremos en generar alternativas. Esto significa preguntarnos si queremos resolver el conflicto o no. Mis muchachos, el día de hoy nos vamos a enfocar en la generación de alternativas. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto, mis niños? Acuérdate que primero que nada debemos establecer cuál es el problema. Una vez que establecemos cuál es el problema, viene ahora la segunda parte, que es cuáles son las causas que motivaron a ese problema. En esta parte, en esta tercera parte, en este video, nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver con la solución o con las propuestas de solución. Pero primero que nada debemos de checar la definición de los objetivos. ¿A qué me refiero con esto? Preguntarnos si realmente queremos resolver el conflicto. La definición como tal es resolver el conflicto. Si yo quiero terminar ese conflicto, ¿para qué lo quiero solucionar? Y una vez que ya tenga yo bien claro si quiero solucionar ese conflicto, ahora viene la parte en cómo puedo hacerlo, cuáles son las variantes, cuáles son las propuestas, cuáles son aquellas cosas que yo voy a proponer para que este conflicto se solucione. Entonces, tenemos número uno, la parte en donde identifico qué es lo que está pasando. La segunda parte, ahora que identifiqué qué es lo que está pasando en esta definición del problema como tal, debo de ver también si en esta definición analizar las causas, qué cosas están causando como tal este problema. En el número 3 tenemos la definición de objetivos para actuar, si quiero solucionar o no ese problema, si tengo la disposición de solucionarlo, si la solución o solucionar ese problema me va a traer paz, me va a traer un beneficio, si yo voy a sacar algo bueno de solucionar este conflicto. Normalmente pues tendemos a decir que sí, porque un conflicto pues no es nada agradable, o un roce, una fricción, algún desacuerdo, pues muchas veces no es agradable y en ocasiones es más sencillo de resolver de lo que nosotros mismos pensamos. Acuérdate que es esa parte de quitarnos el prejuicio, mucho cuidado con ese detalle. Y en esta cuarta parte es la generación de alternativas como tal. Yo voy a generar alternativas, yo voy a hacer propuestas, voy a proponerte alguna solución o algún acuerdo, establecer algún acuerdo que nos permita a los dos entendernos, que nos permita a los dos proponer por causas externas, por causas internas, proponer soluciones para que de esta manera nosotros nos aprendamos a sentir bien y el conflicto poco a poco vaya disminuyendo. Ahora, mis muchachos, es indispensable que tengamos en cuenta que todos los conflictos tienen solución, chicos, absolutamente todos. Nos cuesta trabajo tenerle un poquito de optimismo, tenerle un poquito de vibra positiva de que puede tener solución, porque en ese momento nos sentimos frustrados, porque en ese momento estamos enojados, porque en ese momento me hicieron algo, yo reacciono, porque somos seres humanos, somos seres emocionales. Sin embargo, chicos, hay que tener bien en cuenta que cualquier problema, cualquier conflicto tiene solución, siempre y cuando se establezcan las reglas y las leyes que acabamos de poner. Acuérdate que número 1, definimos qué es lo que está pasando. Número 2, qué es lo que está causando. Número 3, empezamos con esta parte de las propuestas de las alternativas. La definición de lo que está pasando, la definición de si quiero resolver o no ese conflicto. Y número 4, ahora sí, vienen las propuestas. En estas propuestas, en esas alternativas de solución, pues yo indago, busco, pero con una actitud y con
una expectativa positiva. ¿Qué significa toda esta palabrería, maestro Juan? Significa que yo voy a tener la disposición de solucionar el problema. Yo voy a tener la disposición de aportar alguna alternativa, dar alguna solución, dar algún enfoque, dar alguna propuesta para que el conflicto cese, para que el malentendido se termine y de esta manera pues podamos mejorar en la relación con nuestras personas, con los integrantes de nuestro equipo. Hay que también tener la apertura, chicos. La apertura en el diálogo es importantísimo. Te hablo de la apertura en el momento de que estás escuchando a la otra persona. Escuchar antes de hablar, chicos. Escuchar antes de hablar. Escucha lo que te quiere decir la otra persona cuando posiblemente tú hayas tenido no la culpa, pero se haya generado el conflicto por algo que tú hiciste. Acuérdate que es importante reconocer en ese aspecto, reconocer qué es lo que nosotros nos está fallando, cuáles son las causas del problema. ¿Fue algo que dije? ¿Fue algo que posiblemente dije, pero sin ninguna intención? Bueno, entonces muchas de esas ocasiones se soluciona con un simple disculpa, no me di la fuerza de mis palabras y se termina el conflicto. Pero es importante tener en cuenta esa apertura, chicos. En este mismo ejemplo, yo te acabo de decir que con una disculpa se termina el conflicto. Pero ¿qué es lo que pasa si otra persona te está pidiendo una disculpa a ti o te está ofreciendo una disculpa y llega el momento en que tú dices, te quedas ensimismado, te quedas molesto, te quedas enojado y le comienzas a decir, a ofender y bla, 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 bla? Significa que entonces no has tenido una apertura de tu cabeza, no has tenido una apertura de tu mente, no estás aceptando que la voluntad de tener para que un conflicto se termine, un conflicto cese. Entonces, es importante al momento de poner los puntos que estamos mencionando, ten en cuenta, es importante que ante todo tengas una voluntad de generar un cambio. Ante todo tengas la voluntad de resolver el conflicto. Por eso es importante que si tienes realmente la intención, si tienes realmente la voluntad, bueno, esto lo establezcas y lo digas. ¿Sabes qué? Se necesita solucionar este problema. Yo tengo la voluntad de hacer lo que sea necesario para que se resuelva este conflicto, para que se termine este problema. Entonces, ya ahí desde ahí ya estás demostrando, ya estás hablando, le estás haciendo entender a la otra persona precisamente eso. Le estás comunicando que tienes la intención, que tienes de entrada la intención para resolver el conflicto. Puede que cueste trabajo, puede que no se entiendan en unas cosas, puede que les cueste trabajo comunicarse. Sin embargo, cuando tú tienes la voluntad desde un principio, comunícalo. Eso te va a ayudar a esta parte de la propuesta o las alternativas. Cuando tú propones alguna alternativa desde un principio, ya con voluntad de solucionar el conflicto, con voluntad de solucionar el problema, pues estás en un 75-80% de resolver el conflicto en su totalidad. Entonces, mis muchachos, en el paso número 3 como tal es definir lo que quiero, definir si quiero solucionar el conflicto, definir si este conflicto resuelto me va a traer un beneficio. Para eso es la definición del actuar, para eso es la definición de lo que voy a hacer. Y paso número 4, ahora sí, viene la propuesta de alternativas. Una serie de soluciones, una serie de alternativas, de opciones que permitan resolver el conflicto. Si yo las estoy aportando, debo tener en cuenta, de entrada, decirle a la otra persona que tengo la voluntad de resolver el conflicto, comunicarlo, ¿sale? ¿Vale? Y en esta misma parte, tener la energía positiva, el optimismo arriba, de saber que todo conflicto, de saber que todo problema tiene una solución, siempre y cuando ya le hayamos dado una vuelta completa a todas las alternativas que nosotros mismos proponemos y las alternativas que las otras personas o los afectados o las personas con las que tuvimos los conflictos estén proponiendo, chicos. Tengamos apertura de mente, muchachos, aprendamos a escuchar. Aprendamos a escuchar las alternativas. No te quedes en esa parte del ego, no te quedes en esa parte del yo, esto es lo que yo pienso y de aquí no me van a mover nunca. No, mis niños. Hay que tener apertura y hay que saber aceptar las cosas cuando tienen la voluntad de resolver un conflicto. Vamos a estar practicando en unos ejemplos más en los videos siguientes con Gastoncito y Juanito.
Vamos a estar dándote un ejemplo por ahí de cuando estamos en un conflicto o cuando estamos haciendo la propuesta de alternativas, para que de esta manera te quede un poco más claro por qué es tan importante proponer, por qué es tan importante dar opciones, dar alternativas, tener esa voluntad de resolver el conflicto. De esta manera vamos a estar cada vez más dándote por allí herramientas necesarias cuando te encuentres en una situación parecida. Eso ha sido todo por hoy, mis muchachos. Espero que te haya gustado y espero sobre todo que te sirva este ejemplo, te sirva este video. Llévalo a cabo en tu vida diaria, llévalo a cabo cuando te encuentres en una situación parecida, y nos estamos viendo en otro video de la materia métodos. Cuídense mucho, mis niños. Acuérdense que los aprecio y que los quiero ver felices. Y ya se la saben, obedezcan, agradezcan y respeten a sus padres, a sus maestros, al medio ambiente y a sus mascotas. Y nos vemos en otro video de la materia métodos. Cuídense mucho. Chao.